A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, una vez más a nuestro programa, a nuestro encuentro con los protagonistas de la cultura, la gente que, como dice Rafael, está dando de qué hablar en el panorama cultural venezolano. Y bueno, bienvenidos también, queridos profes, ¿cómo los trata la vida, niños? Hola, buenos días. Excelente, aquí estamos, ya listos todos para conversar de una manera muy rica la mañana de hoy. Sí, muy buenos días a los escuchas y a ustedes también, compañeros, también muy hambriento por esta conversación. Ya se oye la risa de la que va a provocar una experiencia suculenta y apetitosa. De nuestra invitada, José Balsa dijo que al escribir cocina y viceversa. Hoy vamos a explorar con ella qué significa ese viceversa, que es tan importante, cocinar y escribir. Y bueno, le dejo la palabra a Álvaro Mata para que presente oficialmente a nuestra invitada. Pues sí, muy contentos de recibir esta mañana a Maruja Dañino, periodista, escritora y cocinera. Maruja escribió con pulcritud para la revista Imagen y los diarios El Nacional y El Universal, hasta que en 2002 reorientó la mira hacia la cocina. Estudia entonces en el Instituto Culinario de Caracas con Sumito Esteves y Héctor Romero, y funda a partir de allí con Francisco Izquierdo el catering La Mesa de Babel. A partir de allí, Maruja se ha dedicado a escribir con constancia sobre gastronomía, de lo que da cuenta dos de sus libros publicados, Cocina Sentimental en 2007 y Los Alimentos del Deseo, publicado en 2017 por nuestros amigos de Artesano Group y la editorial Turner en España. Bueno, sobre gastronomía hablaremos esta mañana con Maruja Dañino, a quien damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes. Gracias. Un placer y un honor estar con ustedes hoy en este largo minuto con las artes. Mientras más largo, mejor. Así nos dicen, que tiene que durar muchos minutos y prolongados. ¿Cómo estás, Maruja? Encantada de verdad de estar, que estés con nosotros y que podamos, bueno, deleitarnos también con todas tus fórmulas gastronómicas y entre otras que son realmente muy placenteras. Justamente, bueno, Álvaro mencionó tus publicaciones y yo me preguntaba precisamente, visto lo que has escrito dedicado a 20 mujeres venezolanas del siglo XX, en el que obviamente, bueno, hay toda una valoración de la situación de la mujer. Además que estamos en una época en que esto se ha manejado mucho. Digamos, una posición tuya en defensa de la situación de la mujer, evidentemente, pero también por el otro, aquí uno dice, bueno, pero la mujer en la cocina. Entonces, son como dos posiciones muy interesantes de conversar y creo, extrayendo el inicio de tu libro Cocina Sentimental, que aquí está la respuesta, pero yo quiero que tú amplíes. Te voy a citar. El que cocina está en posición de dominación, de modo que eso de la mujer al fogón, como que no es así. El que cocina está en posición de dominación. El que come se entrega. Ese es el principio erótico de la cocina. Y más adelante señalas, se trata de un acuerdo tácito a través del cual quien come cede el poder a quien le da de comer. Lo interesante de eso es que al mismo tiempo
en una entrevista que pude oír, que comentabas, decías que la cocina se torna erótica cuando satisfacen los sentidos y no el estómago. Entonces, bueno, aquí hay como cosas diversas que se están manejando. Vamos a empezar nuestra plática por aquí. Ok. Hay tres cosillas allí, ¿no? La primera que tiene que ver con el tema de las mujeres y bueno, lo que puede suponer para una mujer cocinar. Lo que pasa es que para empezar, ese es un concepto viejo, el de que las mujeres estaban condenadas a la cocina. Eso ya está muy obsoleto. Y también depende de cómo eso se enfrente, ¿no? En todo caso, me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque alguna vez en mi vida me he topado con algún caballero que no soporta que sus amigos me vean con un delantal, porque le parece que esa es una posición denigrante. Y eso fue muy conversado, muy debatido, un poco hacer comprender que la cocina hoy en día ya no es un asunto peyorativo, que la cocina, hay personas muy famosas gracias a la cocina, son unos rockstars, los grandes cocineros. Y también incluso hasta hay pugnas ahora en los hogares por quien cocina. Es decir, no porque yo no quiero cocinar, sino porque yo quiero cocinar. Y quítate tú para ponerme yo. Entonces esas cosas han cambiado. ¿Qué es lo importante de eso? Y tiene que ver con esa cosa de que la cocina para satisfacer una necesidad fisiológica y la cocina para satisfacer los sentidos, que allí es donde hay un principio de erotismo que para mí también está muy vinculado con lo místico. Porque la cocina también está llena, o la gastronomía también está llena de simbologías muy relacionadas con lo místico. Cuando Cristo da de comer a sus discípulos, el cordero, el sacrificio del cordero, es decir, hay una cantidad de símbolos que están allí, que nos ayudan a pensar y a sentir, sobre todo, que es mi caso, más que pensar es sentir. Cuando yo escribo sobre gastronomía, por eso yo nunca sé cómo llamar esos textos, si son ensayos periodísticos, porque yo creo que ensayos no llegan a ser, aunque están muy bien sustentados. Lo que pasa es que esos son caprichos, es decir, yo escribo por capricho, yo encuentro yo puedo hacer unos vínculos entre unas cosas y otras. ¿Y qué busco? ¿Por qué escribo? Yo escribo porque yo encuentro la posibilidad de escribir belleza, es decir, a través de ciertos elementos que me ponen a volar, que me ponen a soñar, que me ponen a mirar las cosas desde muchos puntos de vista y desde muchos puntos de vista que me permiten construir un discurso estético. Entonces, eso lo explico antes para que quienes nos estén oyendo no piensen que yo estoy dictando cátedra, porque yo no soy una catedrática de la gastronomía. Yo soy una apasionada de la gastronomía y una apasionada de la literatura, una apasionada de los libros y una apasionada de la cultura. Entonces yo muy libremente me acerco a esos elementos. Y bueno, lo que decía es que bueno, que yo encuentro entre eso que es el goce, el placer erótico, yo encuentro mucha relación entre eso y el misticismo. Y la fantasía y la fantasía mística, para no ser tampoco tan no estar invadiendo terrenos que no nos corresponden. Pero en mi imaginario, un canto gregoriano es una música que tiene un gran erotismo. Es decir, esos coros masculinos
que cantan, que cantan a Dios, que cantan a la divinidad, para mí, en mí producen una sensación de erotismo, es una cosa que me acaricia, que me envuelve, que me baña desde el punto de vista más estético de lo que para mí es lo erótico, porque para mí lo erótico obviamente está vinculado sobre todo con la estética. Cuando alguna posición política a mí no me ha gustado, generalmente es porque no es estética. Y eso es mucho más profundo que eso que estoy diciendo de manera aparentemente muy banal. Pero un poco esa es mi manera de acercarme a ese imaginario de la gastronomía. Bueno, todo un mundo de evocación a partir de los sabores y del olfato, de los sentidos, pero que eso se alimenta también porque eres una mujer muy preparada, manejando referentes de todo tipo para poder hacer ese tipo bueno, de asociaciones. Sí, de asociaciones. Humberto, tú querías comentar algo. Bueno, sí, porque es que tocaste como varios mi pregunta, voy a tratar de llevarla a mi sitio, pero no importa, es que tocaste varios puntos que me dan vueltas en la cabeza, porque hablas por una parte de una cosa erótica, que implica sensibilidad, implica una cosa de piel, de gusto, que hablando de cocina, pero al mismo tiempo lo ligas a fantasías místicas, no digamos experiencias místicas, pero el misticismo siempre tiene que ver con lo religioso. Entonces hay un sitio ahí que me gustaría como a ver cómo entrar en ese sitio de lo erótico religioso, que más o menos está tocando, ¿no? Ese sitio como muy que, claro, uno lee, por ejemplo, a los grandes místicos españoles, el erotismo que hay en la poesía de San Juan de la Cruz, uno se queda, bueno, lo piensa y uno no se atreve a decirlo porque está hablando del gran afición del alma por el innombrable, por Dios, por el Señor, pero toda la poesía de San Juan de la Cruz tiene un erotismo, una sensualidad, donde te escondiste amado y me dejaste con gemido. Solamente ese comienzo como muy fuerte. No sé, quería como entrar ahí, ¿no? Me tocaste esa teclita que para mí es fundamental. Sensibilidad y erotismo y misticismo. Sor Juana. Sor Juana, que es evidente, que en Sor Juana, por Dios, es demasiado evidente, obvio, ¿no? Muy evidente, sí. Pero tú te pones a pensar en esos señores y esas señoras que están por siglos escondidos en unos monasterios, y todavía hay algunos que se hacen silicio, sí, que practican el silicio, que es la mortificación de la carne. Del cuerpo. Pero qué erótico, la mortificación de la carne, por Dios. ¿Qué más erótico que eso? ¿Qué más erótico que... Por eso, claro, yo sé que, a ver, estamos hablando obviamente de fantasía, pero caramba, cuando hablamos de sacrificar un cordero, bueno, es decir, yo no puedo comer cordero sin pensar en el sacrificio del cordero. Bueno, tú nombraste el cristianismo, y el cristianismo al principio lo criticaban de ser una religión antropófaga, que exacto, se comían el cuerpo de su Dios, y esa acusación duró bastante. El cristianismo tuvo que limpiar y simplificar hasta llegar a la hostia, que fue unos procesos de unos cuantos años. Unos cuantos años. Incluso. Y si te pones a ver, es decir, en la antropofagia también existe mucha fantasía en relación a eso, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas de Estefanía Mosca? Estefanía Mosca escribía, sus relatos tenían que ver era con eso, básicamente. Sí, me acuerdo de eso. Entonces, la antropofagia siempre ha estado allí en el imaginario. Por supuesto, estamos hablando del imaginario y estamos hablando del plano de la fantasía, obviamente. Pero es parte de lo humano y es parte de la historia que arrastramos.
Y bueno, eso digamos que para eso existe la fantasía, para poder dar rienda suelta a cosas que normalmente pues en la vida real no Mira, hacemos. La gastronomía nos permite. Ajá. sí, voy a tratar de unir todo esto con la otra parte de la reflexión que tenía yo cuando estaba leyendo sobre ti, ¿no? El placer de la cocina, tú lo planteas como una satisfacción primaria que puede alcanzar altísimos niveles culturales. O sea, es una necesidad porque todos necesitan. Yo soy diabético, yo necesito comer, si no como me muero, yo tengo que comer a mis horas exactas, etcétera, etcétera. Conozco bien esa necesidad de la comida, pero la cocina es un placer que es necesario, más necesario que oír música, por lo menos. Pero que puede ser sublimado, por decir una palabra, hasta niveles culturales altísimos. Ahora, siguiendo un poco a Nietzsche, cuando él habla de lo apolíneo y lo dionisíaco, él plantea justamente eso, que lo cultural es justamente la sublimación de los impulsos más animales del ser humano. Cultura se define como poner, sublimar, elevar los instintos animales. Entonces te pregunto, de alguna manera, entonces la cocina sí es arte. Pregunto, yo lo hago como pregunta. ¿Es arte entonces la cocina? Que es una pregunta muy sobre el tapete actualmente. No necesariamente es arte, pero la cocina puede ser arte. Por supuesto que puede ser arte. Y yendo un poco más allá, bueno, eso nos lo hizo obvio Ferran Adrià cuando inventó la deconstrucción en la cocina. Es decir, esa es una cocina que está basada en toda una propuesta estética, y esa propuesta estética está fundamentada en la deconstrucción. ¿Qué significa? Bueno, sencillamente tú puedes aislar los sabores, tú puedes extraer los sabores, llevarlo a otro tipo de textura, de dulce a salado, de salado a dulce, de líquido a espuma, a etéreo, de etéreo a sólido, de blando a crujiente, y de esa manera tú vas extrayendo esos mismos sabores de unos platos que son tradicionales, que conocemos mucho, y aparece en tu plato de una manera deconstruida. Y la idea es que cuando tú esos sabores los mezclas en tu boca, regresa tu inconsciente, tu memoria, regresa a ese plato inicial. Y a partir de allí, entonces, comienza él empieza a profundizar en lo que es en la cocina molecular, y a partir de ese momento ya los platos no son lo que eran antes, ahora son obras de arte, ahora son unas esferas que tienen altura, que tienen contrastes de colores, que tienen que tener contrastes de textura, que tienen aire, que tienen... eso es arte. Y la gente que iba a comer al bulli, sabía que iba a enfrentarse, bueno, los que sabían a qué iban, sabían que iban era a ver arte efímero y a probar arte efímero, y que esa propuesta iba mucho más allá de los sabores, que son fundamentales. Nunca dejó de ser cocina, nunca dejó de ser un alimento, pero eso, bueno, en su totalidad, tanto los sabores como la manera como eso está mostrado, pues es sin duda, por lo menos yo no tengo ninguna duda de que eso es arte. Entonces ya a partir de Ferran Adrià, ya con la fusión había empezado a cambiar la imagen que teníamos de la gastronomía, pero ya Ferran Adrià disparó todo, cambió todo, hay un antes y hay un después de Ferran Adrià. Sí, ahora que hablas de eso, Maruja, es interesante. Un camino polémico también que yo no tenía previsto abordar esta mañana, pero es interesante que lo tengamos en cuenta para una próxima conversación, ¿no? Es decir, ¿a qué llamamos arte? Porque tú estás poniendo un énfasis en la cocina de Adrià, que es una cocina muy visual. Y lo artístico no es solamente la apariencia del objeto, de la cosa. La cocina deconstruida ha sido en muchos casos un bluff, en el sentido de que un aspecto importantísimo de la alimentación es la nutrición y que tú quedes lleno, satisfecho. A mí me ha pasado, cuento una anécdota, en un famoso restaurante caraqueño,
hace unos años, los 90 creo, principio del siglo XXI, que preparaba con cocina molecular. Era muy famoso, estaba en los Palos Grandes. Y bueno, un grupo de amigos se fue, nos fuimos a comer con mucho apetito, con muchas expectativas, quizás no tan informados de lo que nos íbamos a encontrar. Y bueno, los precios nos parecieron astronómicos, por eso no nos impidió que entráramos y nos sentáramos y empezáramos a pedir aquello que nos parecía muy suculento, con unos nombres estrambóticos y completamente misteriosos, ¿verdad? Espuma y yo qué sé. El hecho es que cuando venían los platos quedábamos completamente asombrados. Eran muy bellos, pero al ingerirlos era como comer 3 bocaditos de plátano con queso. Y te quedabas con ganas. Y lo que nos pasó al grupo de amigos después de pagar la cuenta es que nos fuimos corriendo a comernos unas arepas en una arepera de la Castellana que también era muy famosa en esa época. Es decir, digo que es todo un enredo importante porque la cocina no se puede separar de sus fines naturales, que son el alimento, la nutrición. La cocina es un arte en el sentido en que se trabajan los materiales y se convierten en otra cosa porque nadie se come la carne cruda. Pero, ¿verdad? Preparar bueno, hay gente que sigue en forma de esa de picadillo, pero la carne que está picada en pedacitos pequeñitos y te la comes cruda, está picada en pedacitos pequeñitos. Y esa operación, ¿verdad? De cortar es ya una forma de arte, de cultura, porque eso es cultura. No te comes la carne a pedazos como una hiena devora una bestia. Te la comes trabajada. Y ahí está la cultura. Ahora, ¿la trabajas con arte o la trabajas con fastidio? Es decir, trabajar con arte es como tú dices también, buscando la belleza. Pero en el caso de la comida, la belleza no es solo visual, la belleza es gustativa. Podríamos hablar extensamente de qué es la belleza del gusto. Tú hablas del placer del gusto y del gusto del placer, y cómo producir placer con lo que gusta y gustar el placer. Es decir, tú mezclas, ¿cómo lo llamaríamos? Erotismo con cocina. Eso es parte de tu tema fundamental. Y bueno, quizás podría decir una palabrita de esa viceversa de Balsa, entre que tú escribes como cocinas y cocinas como escribes. Tu prosa es muy sabrosa. O sea, tu prosa abre el apetito para los platos o para la historia de la comida. Y eso ya es una función hermosísima de lo que tú haces. Tú dices, yo no soy catedrática, soy apasionada, pero yo creo que eres una catedrática apasionada. O sea, tú enseñas apasionadamente, nos muestras cosas que los lectores comunes y corrientes, que apenas podemos hacer un sándwich o una salsa para pasta, bueno, aprendemos las maravillas que existen en ese mundo tan peculiar que es el de la cocina. Entonces, bueno, mi intervención solo quiere abrirte campo para una posible discusión sobre qué es arte en cocina. Es verdad, los libros del Bully, ya vamos a cortar porque tenemos que hacer comerciales, y si quieres lo respondes al volver. Los libros del Bully ciertamente son como catálogos de museo. Y yo los tengo porque me encanta verlos. Los platos me parecen animales fantásticos cuando están servidos, pero yo no he hecho nunca, ni he intentado nunca hacer un plato de Adrián. O sea, no lo he hecho nunca. En cambio, el libro de Escalones, el libro rojo, está sucio, desbaratado de tanto que lo he abierto cotidianamente para hacer recetas, para alimentarme y sentir experiencias sublimes al mismo tiempo con unas buenas caraotas negras. ¿Dónde está la belleza? Ahí es la pregunta en cocina, ¿qué es bello en la culinaria? Volvemos en un rato. Bueno, pero las caraotas pueden asemejarse a una obra de Yayoi Kusama, Rafa, quizá, ¿no? Puede salir por ahí el asunto. Vamos a hacer una pausa, amigos oyentes. Vamos a escuchar tema musical. Solamente tú con Pablo Alborán, compromisos comerciales de la emisora. Y bueno, regresamos con Maruja Dañino.
regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado a Pablo Alborán con Solamente Tú y los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto. Y continuamos con nuestra conversa con Maruja Dañino. Rafa, ¿quieres retomar el hilo? El hilo perdido de la conversación. Las maravillas de la conversación es precisamente que va por derroteros inesperados. Que el acto mismo de conversar, ponerse a conversar, produce cosas inesperadas. Si no, la conversación no tendría sentido. Y las buenas entrevistas son precisamente aquellas que fluyen con el momento, en el instante, no con lo que tú tienes preparado en un papelito. Y yo tengo preparadas preguntas que me interesan muchísimo, pero me dejo llevar por la conversa. Y lo que quedó en la mesa fue precisamente esa relación entre arte y culinaria. Y de que hablamos de belleza cuando hablamos de alimento o alimentación, ¿verdad? Un poco para que pensemos juntos esa relación. Sí. A ver, yo siento que hay estética en
estamos hablando estrictamente de gastronomía. Hay estética cuando tú, a partir de unos ingredientes, eres capaz de producir algo. Pero puedes producir algo, preferiblemente si se diferencia de otras cosas. Es decir, cuando tú logras expresarte a través de la cocina. ¿Expresar qué? Bueno, expresar amor, expresar lo que tú quieras. O no lo que tú quieras, lo que tú expresas, lo que tú sabes expresar. Y eso se hace como, bueno, eso se hace porque tú has desarrollado un paladar, porque te gusta cocinar, porque conoces los ingredientes, porque sabes qué puedes mezclar con qué. Y bueno, tienes una relación de erótica en los términos más simples y más sencillos de la cotidianidad con la cocina. Es decir, cuando no estás cocinando porque estás obligado, porque, en fin, sino que, bueno, aunque estés obligado, te gusta. Si estás obligado y no te gusta, ya perdiste. Allí perdimos todos, además, ¿no? La cocina se puede aprender, sí, se puede aprender, aunque no te gusta, se puede aprender. Si tú sigues las recetas de Scanone perfectamente, aunque no te gustara cocinar, tú lo puedes hacer y lo puedes hacer bien. Pero bueno, lo ideal es cuando tú sabes cocinar y puedes establecer esas relaciones y te arriesgas o no. No necesariamente te tienes que arriesgar tampoco, pero fíjate que a veces hay platos que salen de errores. Una de las cosas más sencillas que yo he cocinado y que me gustó y que ahora lo repito es porque yo esa vez yo tenía en mi casa solamente cebolla, romero, pasta, aceite de oliva y tocineta. Y se me quemó la cebolla. Y era la cebolla que tenía. Y resulta que antes de desecharla decidí, no, yo voy a probar esto. Y me encantó. Entonces, desde entonces yo hago eso con la tocineta y la cebolla achicharrada. Y me encanta, pues, y lo disfruto y me fascina, ¿no? Hay cosas que salen de los errores, pero ¿qué pasa? Que si estás en capacidad, si estás abierto al mundo de los sabores, tú puedes ser capaz también de recibir eso. Y también porque el arte también está en el receptor. Entonces el arte también está en el comensal. El cocinero puede ser el artista más grande del mundo, pero no es nada si el comensal no lo disfrutó, si al comensal no le gusta comer. Entonces, por eso a uno le preguntan, ¿es verdad que uno puede enamorar con la comida, que la comida es afrodisíaca? Bueno, depende. O sea, tú me puedes decir que el pescado es afrodisíaco, yo le puedo tirar un pescado a alguien allí, y bueno, pero ese pescado tirado no va a ser lo mismo que ese pescado que está ligeramente crujiente por fuera y por dentro es esponjoso, pues no, nunca será lo mismo. Entonces, ¿qué es el arte en la cocina? Bueno, hemos tenido unas grandes tradiciones, por ejemplo, los cocineros de los palacios. Los cocineros de los palacios no solamente inventaban platos, sino que además ellos producían todo el evento que acompañaba ese banquete. Entonces diseñaban los fuegos artificiales. Una vez Da Vinci se inventó una casa hecha de pan para que la gente comiera dentro de esa casa de pan y arrancara el pan, y resulta que las ratas se lo comieron en la noche y en la mañana no había banquete. pero eso, bueno, Batel, estamos, digamos, hay que ver cómo ha sido la evolución de la gastronomía a través de la historia y todos esos intentos que han tenido cocineros, unos que conocemos y otros que no conocemos, bueno, por cambiar la historia de la gastronomía, por enamorar a través de la gastronomía, de la manera que sea, pero enamorar, es decir, no necesariamente estoy hablando de amor erótico, sino enamorar a los demás. A ver, y eso va acompañado de un ego. Es decir, un cocinero que no tiene ego es un cocinero que nunca podrá producir una obra de arte.
Claro. Es mi perspectiva, ¿no? Es como yo lo veo. Sí, nos estás ofreciendo elementos para definir qué es arte, ¿verdad? Desde la postura de una catedrática apasionada de la cocina. Claro, pero mi punto, y sigue siendo un punto abierto, es que todos los ejemplos que me das o nos das tienen un énfasis visual de la apariencia, es decir, la grande cocina de corte que tenías que, ¿cómo se llama?, seducir a los reyes, que eran unos caprichosos, desocupados, ¿verdad?, con unas tortas espectaculares, con unos platos, con unas preparaciones caprichosas, adornadas, ornamentales, con música, con decorado. Pero yo voy a la belleza intrínseca de la comida, que es el sabor. O sea, ¿cuál es la belleza del sabor? Yo puedo tener unas caraotas de apariencia completamente banal, unas caraotas negras que las ves en el plato y no hay nada allí sino unas caraotas negras, ¿verdad? Un guiso de caraotas, normal y corriente. Pero cuando tú la pruebas, pueden ser unas caraotas comunes y corrientes, pero depende quién la hizo, quién la preparó, quién cortó el aliño, quién hizo el sofrito, cómo remojó las caraotas antes, etcétera, etcétera, y las sirve con un punto de azúcar, con un toque de algo. Ahí está el arte, porque cuando yo pruebo esas caraotas son sublimes, esas caraotas son unas caraotas de autor. Así la cocinera que las haya hecho haya sido la señora de mi casa, que gana $5 diarios. Mentira, eso no es lo que yo le pago a la señora, pero en cualquier caso, ¿verdad? Vamos a tener una obra de arte, ¿verdad? Cónchale, sí, quedé mal frente al público, estoy explotando a la pobre señora. Pero eso es un caso hipotético, porque yo no tengo señora de servicio ni nadie que me cocine, sino yo mismo. Era un ejemplo. Pero quiero decir que a lo que yo quiero es la belleza de la lengua. Como tú decías, tú hablas de el sabor y saber de la lengua de María Fernanda Palacio, se aplica perfectamente por la línea barthiana que tú agarras también, porque tu libro sobre cocina sentimental está basado en Barthes, en teoría, fragmentos de un discurso amoroso, y todo el erotismo va por ahí. Entonces, a esa belleza a la que me refería. Y bueno, es un tema abierto, no tienes por qué seguirme el hilo, ¿verdad? Porque no. Humberto quiere decir algo, pero es una cosa que me interesa mucho, la belleza del sabor. Porque un sabor es bello. Yo quería solamente poner un ejemplo que ella pone mismo en el libro de ella cuando habla de las trufas. Las trufas, que es la cosa más fea que hay, tú lo pones el ejemplo, la cosa más fea que hay, y es la cosa que más sabor y más engalanado con el sabor que produce. Entonces yo creo que esto le puede servir de ejemplo como para entrar en el tema que tú estás planteando, ¿no? La trufa que es fea, una cosa fea que está ahí, y tiene ese sabor que encanta, y es la cosa más preciada que hay. No sé, se me ocurrió como para... Sí, tiene mucho que ver. Claro, no, es que desde que te empecé a responder, te estoy hablando del arte de los sabores, de la capacidad para combinar ingredientes, para arriesgarse con ellos, para mandar allí. Claro, yo veo que también tu concepto de arte tiene que ver con riesgo, tiene que ver con transformación. Tú lo dices también en tu libro. La cocina es erótica si hay un proceso de transformación, es artística si hay deconstrucción, en el caso de Adrián Ferrán, o Ferran Adrià, ¿verdad? Que en el caso de un poeta hay arte, no cuando usa las palabras como las estamos usando nosotros ahora, sino cuando las revierte el uso cotidiano para producir algo que nos impacta, que nos conmueve, y quizás en ese sentido habría que hablar también del arte en la culinaria, cuando un artista de la cocina combina canela con no sé qué, con azafrán, o lo que sea, estoy inventando, como con una paleta, y produce unos sabores espectaculares que son sublimes, ¿no? En ese sentido creo que estamos completamente de acuerdo. Claro, y cuando hablo de Ferran Adrià, obviamente hablo de Ferran Adrià como arte contemporáneo, porque hay un concepto detrás de lo que hace. Me refiero a arte contemporáneo específicamente.
correcto. Ahora, Maruja, yo quiero traer un poco la conversa acá al patio, a Venezuela. Y bueno, como hemos dicho un poco hoy en el programa, en el mundo la alta cocina está de moda, ¿no? Los chefs son como los nuevos futbolistas que ocupan las portadas de las revistas de farándula, los rockstar, como dijiste en la primera parte. Las pantallas están saturadas de reality shows de cocina, ¿no? Las redes sociales, todo el mundo muestra fotos de comida exquisita. Bueno, trayendo eso un poco aquí al patio para que nos deje algunas señas también para próximas entrevistas. Bueno, a mí me gustaría preguntarte qué es para Maruja Dañino ser un chef y en particular, ¿qué es ser un chef en Venezuela? ¿Y quiénes son esos chefs venezolanos a los que debemos ponerle atención, ¿no? ¿Y por qué? ¿En qué andan? Mira, iba a responder a una cosa que dijiste primero, pero bueno, en todo caso, ¿no? Yo estoy muy cansada de esa saturación, sin duda, que hay en redes, en televisión, en relación a la gastronomía. Hace rato que estoy cansada y hace rato que estoy poniendo en mi Instagram platos que yo preparo. Hace un año más o menos dejé de hacerlo. Eso lo hice sobre todo durante la pandemia, que tenía mucho tiempo libre. Y bueno, mi mamá vive conmigo y mi mamá es un muy buen diente. Y entonces yo comencé a trabajar cocina con ingredientes pobres, con los sobraditos que me quedaban, un poco buscando eso. Estábamos en plena crisis y en esa plena crisis yo no quería pensar en alta gastronomía, yo no quería, tuve un fuerte rechazo por eso. Y en cambio me dediqué a hacer esta otra cosa. Entonces ponía en Instagram, hacía las fotos de los platos. Realmente, bueno, eran platos hechos en casa, bonitos, agradables, un poco extraños, hechos con ingredientes que me habían quedado del día anterior: la pastica, el arrocito, la carnita molida que me quedó, el pollito, en fin, los vegetales. Hacía cosas con vegetales que nunca, por lo general, los venezolanos no comemos todos los días. Y un poco me fui yendo por las cosas más básicas, porque comencé a encontrar un gran placer, o regresar. No comencé a encontrar, sino comencé a regresar por ese placer de cocinar con lo que hay y revelarle a los demás que muchas veces estaban en su casa, que no sabían qué comer y tenían comida, pero no sabían qué hacer con ella. Dije, bueno, esta es una manera de ayudar a que todos, bueno, a que disfrutemos, a que podamos disfrutar de eso que tenemos. No prepararlo así a los fracasos, sino, cónchale, que yo puedo hacer una comida rica con cualquier cosa. Mira, los chefs venezolanos en este momento, bueno, creo que los que yo conozco están afuera. Los nuevos no los conozco. Sinceramente no los conozco. No me he hecho tour por los restaurantes. Honestamente no lo he hecho. Ahora nosotros... No es fácil hacer ese tour hoy en día. No es fácil ni me provoca. Ok. Honestamente. Sí, yo pienso que nos queda muy poco de programa, ¿verdad, Álvaro? Wow. Nos quedan 3 minutos. Bueno, te lo planteo porque fue una parte que no pudimos abordar y que yo creo que estaba en la mente de todos, que es un aspecto muy importante de tu trabajo como escritora sobre cocina y sobre arte culinario, que es el establecimiento de una tradición de la gastronomía en Venezuela como cultura, ¿verdad? La cultura gastronómica venezolana. Nombramos anteriormente a Escanone como, digamos, uno de los libros de referencia fundamentales para la recuperación de esta tradición. Es el libro rojo al menos, que es básico para toda cocina venezolana que tenga una pequeña aspiración estética, artística, ¿verdad? Ese libro es fundamental. Y bueno, a partir de allí hay una cantidad de especialistas, historiadores que han abordado la gastronomía y la historia gastronómica. Y yo creo que en tus libros también hay ese tema que es importantísimo, que lo estábamos conversando antes de que tú entraras y que probablemente era uno de los centros que habíamos casi que coincidido los 4 en abordar, que es el problema y lo asomó un poquito Susana, pero luego se fue, el elemento de la mujer en la cocina,
esa cosa que tiene que ver con tú ligas, por ejemplo, en tu libro, cocina y Edipo, ¿verdad? Es decir, el matriarcado, la línea matrilineal de la herencia culinaria en una cultura. Ese es un tema maravilloso que no pudimos abordar, lo cual nos abre las puertas para, obviamente, invitarte otra vez. Entonces, seguramente tendremos otra conversación dentro de 3 años, puesto que la lista está demasiado llena. Qué bueno. Me alegra. En cualquier caso, disfrutamos muchísimo la conversa y realmente fue de un altísimo nivel de sabor y de saber. Una última cosita. Sí. Con respecto a los chefs, sí sé que está aquí, por ejemplo, todavía Víctor Moreno. Yo estudié en el ICC también, estudié en el SEGA también, hice un curso de técnicas culinarias con Víctor Moreno, que es un gran cocinero, y el SEGA tuvo, bueno, ha sido importantísimo en la valoración de la cocina venezolana. Un placer, de verdad, haber estado con ustedes, una ricura, gracias. Agradecidos, Maruja, sabrosa conversa. Muy contentos estamos. Maravillosa. Satisfechos, muy satisfechos. Y con el